Esta plática, considero, va a ser breve, meramente informativa, no cuestiones técnicas, para ver o visualizar los alcances que pudiera tener la cuestión de la reforma sobre el outsourcing, ¿no? Esta reforma tan hablada, tan comentada desde el año pasado, finalmente vio ya nacer su vigencia el sábado pasado. Repito, se publicó el viernes de la semana pasada y alguna normatividad, algunos contenidos, algunas porciones de esta ley, pues iniciaron vigencia el sábado pasado. Entonces, en ese entendido, repito, seremos muy breves. A los que están con nosotros resolveremos dudas prácticas de alguna situación que estén viviendo y pudiéramos nosotros a lo mejor concluir antes de la hora o nos extenderíamos hasta la hora si así lo amerita como tal la plática, ¿no? En ese entendido, pues doy paso a iniciar. Repito, es esta reforma al outsourcing, por ahí se ha planteado en diversos medios de comunicación, no sé si lo han visto en redes sociales, que desaparece el outsourcing como tal. Si hay un artículo, una porción ahí de la ley, de la reforma, que prevé o prohíbe como tal el outsourcing. Recordemos que este outsourcing es esta prestación de servicios por parte de un tercero hacia una sociedad, hacia una persona física o moral, para realizar determinada tarea dentro de esta. Es decir, yo como persona física puedo contratar a alguien más para que dentro de mi empresa realice cierta tarea. Tareas que van desde las más especializadas hasta, pudiéramos decir, a realizar tareas de fondo, que si bien es cierto, la reforma de 2012 trató de limitar que a través de estas figuras se evadiera las cuestiones fiscales y las cuestiones de seguridad social, las cuotas obrero patronales. Con esta reforma pues se pretende totalmente eliminarlo, ¿no? Eh, el outsourcing no es nuevo, no es novedad, surge a raíz de esta especialización después de la Segunda Guerra Mundial, donde las empresas pues no se dan abasto ellas mismas para poder especializarse en ciertas tareas, ¿no? Lo que nosotros conocemos o hemos visto en la práctica que se utiliza más para estos servicios de subcontratación o outsourcing, pues son los servicios de limpieza. No nos quedaría un poquito más claro hablar que, por lo regular, todas las empresas que conocemos subcontratan servicios de limpieza. ¿Por qué? Porque a lo mejor pudiera ser que saldría más barato tener a alguien especializado en esa actividad y no yo tratar de estar capacitando un personal solamente para limpieza o para vigilancia. Entonces se podría justificar la utilización de esta figura. Entonces recuerden, este outsourcing o esta subcontratación en México es un contrato. ¿Sí? Es un contrato donde hay un contratante, un contratista, el cual, este último, el contratista, brinda servicios a ese que lo contrata ese tercero. ¿Sí? Entonces, ahí, a efecto de poder, ustedes estén interesados, estén como tal, pues al tanto de lo que está sucediendo, tanto en materia fiscal, laboral, pues mire, este decreto, repito, usted lo va a poder encontrar en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021, es decir, el viernes pasado se publicó ya. Sí se hablaba que se tenía miras de que fuera publicado antes del 1 de mayo y pues por ahí salió una semana previa. Se estuvo cabildeando, por ahí de noviembre, octubre, noviembre, se presentó el dictamen por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a la Cámara de Diputados, se postergó la discusión para este año con la iniciativa primada y parte de los sindicatos, representantes de los sindicatos. Se hicieron ahí algunas mesas informativas, mesas de análisis en febrero. Estaba muy ferviente la negociación, pero ya vislumbrábamos, ya veíamos que la aprobación era inminente por las declaraciones de nuestro señor presidente. Entonces, no solo se modifica, para que ahí tuvimos que distinguir en colores, no solo se modifica la Ley Federal del Trabajo, si bien es cierto, todo parte de ahí, pues mire, lo identificamos en colores para que usted pudiera, pues, eh, identificar, valga la expresión, toda la normatividad que sufre como tal alguna modificación. Déjenme quitar esto y lo vuelvo a trasladar.
¿Sí? Entonces, por ahí tenemos la Ley Federal del Trabajo, surge esta modificación, la ley del Seguro Social también, entonces ya van dos leyes, la tercera ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, es decir, la ley del Infonavit también sufre modificaciones, la ley del impuesto a valor agregado también, por ahí creo que me salté, el Código Fiscal de la Federación surte algunas modificaciones, ¿sí? Importantes también tenerlas dentro del radar, la ley del impuesto sobre la renta también, ahí tiene algunas modificaciones, la ley del impuesto al valor agregado, la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, ¿sí? Todos estos trabajadores que le prestan servicios a la administración pública, ¿sí? Y por último, esta ley reglamentaria de la fracción 13 del apartado B, todo lo que tenga que ver con el Banco de México, los empleados del Banco de México, esa ley también surge, o más bien tiene algunas modificaciones. Entonces, recuerde, 23 de abril se publica, y es importante tener algunas fechas en el radar. Las modificaciones que tienen que ver con la Ley Federal del Trabajo, la ley del IMSS y la ley del Infonavit, así lo señala la ley, surte sus efectos o surte su vigencia, inicia su vigencia al día siguiente, es decir, el 24 de abril. El sábado ya estamos, ya se puede decir que está en vigor esta reforma a esos tres normatividades. También es necesario que usted conozca que dentro de este cuerpo o de este dictamen, de este decreto que se expide el viernes pasado, hay algunos periodos de gracia, ¿sí? Todavía falta que se publique algún reglamento por parte de la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social para que se haga, pues ya válido esta cuestión de la reforma. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que para usted, si quiere contratar o es una empresa que usted es especializada en el tema del outsourcing, si presta servicios especializados a terceros, pues tiene que estar registrado ante un padrón que va a controlar la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Si usted quiere contratar a alguien que le presta servicios especializados, esa empresa tendrá que estar registrada en ese padrón, ¿sí? Entonces, tenemos 30 días todavía, vamos a esperar el reglamento, repito, que expida la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero no antes, no tendría que estar desconociendo lo que viene en la reforma, ¿sí? Entonces, es importante que lo conozca. A partir del 24 de abril, sábado 24 de abril, ya está vigente la reforma de lo que se trata, Ley Federal del Trabajo, Ley del IMSS y Ley del Infonavit. En materia fiscal, lo que tiene que ver con la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, Código Fiscal, se postergó su vigencia, el inicio de su vigencia hasta el 1 de agosto de 2021. ¿Sí? Entonces, ahí nos dan como un respiro de 90 días, podemos decirlo así, un poquito más, para poner en orden la situación fiscal, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con el sector público, esta relación de trabajo con el sector público, pues este, se posterga su vigencia hasta el ejercicio 2022, ¿sí? Cabe ahí recordar que este decreto no señala si es el 1 de enero, si es el 1 de febrero, simplemente hace alusión que es el inicio de su vigencia para el ejercicio 2022. ¿Sí? Entonces, nosotros que estamos en el sector privado, si es que estamos así, pues ya tendremos que estar poniéndonos las pilas para poder observar esta ley. ¿Sí? Si usted tiene alguna pregunta o tiene alguna pregunta, con confianza puede ponérmelo en el chat. ¿Sí? ¿Cuáles son las cuestiones relevantes para no perdernos en cuestiones técnicas y todo el cúmulo de artículos que sufrieron la reforma? La reforma de fondo lo que señala es, se prohíbe la subcontratación personal. Sí, eso me señala por ahí del artículo 12, que se reforma, no nos interesa a nosotros que somos empresarios, ¿sí? Pero es importante que usted sepa que así señala la ley, ¿no? Se prohíbe la subcontratación de personal. ¿Y qué se entiende por esto? El mismo artículo señala, es una persona física o moral, proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. Entonces aquí está en el diagrama que ven abajo, una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros escuchando en el medio, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, donde se prohíbe la subcontratación de personal. Sin embargo, en un artículo posterior, señala así textualmente como lo transcribí, se permite la contratación de servicios especializados o ejecución de obra especializada.
Si bien es cierto, la ley no me señala qué debo entender por servicios especializados o ejecución de obra especializada, me da un pequeño panorama, ¿sí? Me dice que no formen estos servicios o esta ejecución de obra, que no forme parte del objeto social de la empresa ni la actividad económica preponderante de la beneficiaria del servicio, ¿sí? Es decir, si yo soy una empresa que armo coches, mi objeto social dice armado de coches, enajenación de coches, de automóviles, ¿no? Venta de refacciones, eso es mi objeto social, no podré estar contratando servicios especializados donde la otra empresa me proporcione armado de automóviles, ¿sí? Simplemente podré estar contratando servicios especializados o la ejecución de una obra especializada cuando ese servicio o esa ejecución de obra no forme parte de mi objeto social, ¿sí? Entonces, como primer punto, dentro de las recomendaciones que veremos al final, pues es revisar tu objeto social. ¿Qué es lo que tienes tú en tu objeto social? Y con base en ello poder definir si estamos cayendo en este supuesto o no. Ejemplo, si soy una empresa que se dedica a la compra y venta de mesas de madera, a lo mejor dentro de mi objeto social está ese, enajenación de mesas de madera, todo lo que tenga que ver con la madera, y a lo mejor si podría estar contratando un servicio especializado, llamémoslo así, de limpieza, de lo que llamábamos al principio, o de seguridad, o de vigilancia, ¿no? Eso sí va a estar permitido. Lo que no va a estar permitido, y se expresa así, de manera total en la ley, es que alguien me ponga a disposición personal que tenga que ver con mi objeto social o con mi actividad económica preponderante, ¿sí? Entonces, ahí también puse un señalamiento que esto también va a aplicar dentro de grupos empresariales. ¿Qué es grupo empresarial? La Ley Federal del Trabajo me remite a la Ley de Mercado de Valores, y la Ley de Mercado de Valores señala que un grupo empresarial es aquello grupo de personas morales, de sociedades, así lo señala, donde una de ellas tenga el control de las otras. Y es decir, somos un grupo de 3 personas morales, una persona moral tiene el control de las otras, y a lo mejor lo que estamos ahorita teniendo nosotros, lo desconozco, es que alguien me está, tengo un insourcing, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como un insourcing. No es un tercero el que me presta estos servicios, no es un tercero el que pone a disposición ese personal, ¿no? Lo que hacemos es, dentro de mi grupo empresarial, una empresa de la que yo soy o tengo el control, me presta servicios. Entonces también va a aplicar en los mismos términos. Si esta empresa de la que yo tengo el control me presta servicios, no deben de ser los que están en mi objeto social ni en mi actividad económica preponderante. Entonces también para que lo tenga usted en cuenta. Entonces, repito, el fondo de esta reforma es que si bien se prohíbe la subcontratación de personal, sí permite la contratación de servicios especializados o ejecución de obra especializada. No me define qué es, pero me da una luz señalando que son aquellos que no forman parte de mi objeto social ni de la actividad económica preponderante. Habrá que esperar si dentro del reglamento que me señala dentro de los transitorios de esta reforma, ahí va a definirme qué es un servicio especializado. Pero por lo mientras, como está así la ley, podríamos decir que todo lo que no esté en mi objeto social es un servicio especializado, ¿no? Repito, previo a la publicación del reglamento correspondiente, ¿sí? Ok. En ese sentido, ahorita nada más viendo a ver si hay alguna duda o algo. Sigo compartiendo. En ese sentido, pues ya vimos que puede permitirse la subcontratación de personal ajeno a mi empresa o algún tercero, pero ¿qué requisitos debe haber? ¿No? Y eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Bueno, repito, el contratista debe tener o debe estar registrado ante el padrón que va a señalar los requisitos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces va a haber un registro, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social ya va a tener control de estos contratistas que ofrecen servicios de subcontratación. Entonces, el contratista, si usted va a contratar a alguien para que le ponga a disposición personal, pues tiene que estar dentro del registro. Eso es muy importante, es la piedra angular para el gasto en materia fiscal. ¿Sí? También me dice la Ley Federal del Trabajo que debe estar un contrato por escrito. ¿Sí? Pues debe haber un contrato por escrito donde el contratista me señale los términos del contrato y demás. ¿Qué más? El contratista debe, y ahí vienen las modificaciones de la ley del IMSS, el contratista me debe proporcionar al IMSS, es decir, el que brinda el personal o el que presta los servicios especializados, deberá proporcionar al IMSS de manera cuatrimestral en los meses de enero, mayo y septiembre, a más tardar el 17, el día 17 del mes, de los que ya mencioné, de forma cuatrimestral. Va a tener que pues darle a conocer al IMSS de qué consiste el contrato, por qué trabajadores, quiénes son las partes del contrato, es decir, a quién le prestó el servicio, RFC, nombre. ¿No? Y aparte va a tenerle que exhibir la copia del registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a participar aquí, el IMSS va a participar, el Infonavit va a participar y se va a unir a ellos el SAT. Entonces ya van a ser 4 autoridades que van a estar regulando esta nueva disposición. También dentro de las obligaciones que tiene el contratista, es decir, el que pone a disposición el personal, es brindar servicio igual de manera cuatrimestral dentro de los 17 primeros días siguientes de los meses de enero, mayo y septiembre. ¿Qué le va a dar información? Bueno, igual manera, todo lo que tenga que ver con el contrato, las partes del contrato, ¿qué más? ¿Qué trabajadores prestaron el servicio? El RFC, el CURP, el nombre de los trabajadores. Entonces, ya toda esa información se va a triangular con estas autoridades y por lo tanto, pues no estaríamos en posibilidad, salvo algunas cuestiones que, repito, estamos esperando en el reglamento para poder tener margen de acción en servicios que no sean especializados. ¿Sí? Y para efectos fiscales, pues la ley del impuesto sobre la renta me va a pedir también ciertos requisitos para poder yo hacer deducible ese gasto que estoy haciendo a este contratista. ¿Sí? De igual manera, la ley del impuesto al valor agregado también me está pidiendo ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuáles requisitos? Pues que yo le pida copia al contratista del registro a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es decir, el registro ante esta Secretaría toma relevancia porque eso va permeando a todas las áreas, tanto a la laboral, a la de seguridad social y al tema fiscal, al tema de impuestos. ¿Sí? Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, me va a pedir más información, es decir, como el pago de cuotas sobre patronales de los trabajadores de la contratista. Yo si contrato a alguien, tengo que pedirle el registro que me compruebe que pagó las cuotas sobre patronales de sus trabajadores y para efectos del IVA, que realmente se pagó el IVA de ese servicio. ¿Qué crees? Me dice la ley del IVA, si no paga, si tú compruebas que no pagó el IVA, tendrás que presentar una declaración complementaria, disminuirte ese IVA que te acreditaste y pagar la correspondiente diferencia. ¿Sí? Entonces, de una cuestión laboral permea hasta el ámbito fiscal. Se puede decir que esto es un resumen condensado de lo que es la reforma que nos interesa a nosotros como empresarios, ¿sí? Pero también viene la parte triste, la parte de las sanciones. ¿Qué sanciones hay? Recuerde que en este contrato, decíamos, hay 2 partes, el contratante y el contratista. Por parte del contratante, es decir, al que le ponen en disposición el personal, quien contrata a ese tercero, va a haber una multa, así lo señala, de 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida de actualización, lo que es la UMA, es decir, entre 179,240 pesos hasta 4,481,000 pesos, cuando yo haga o contrate a quien no está registrado en el padrón. ¿Sí? Entonces, es muy importante el aviso. Si yo contrato a alguien que no está registrado en el padrón, pues, cuidado,
por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, puedes hacerte acreedor a esta multa. También para el contratante, repito, aquel que contrata a este tercero, pues en materia fiscal señala que utilizar a alguien que no cumple con los requisitos que señala la Ley Federal del Trabajo, que ya vimos, que deben ser trabajos especializados, que no forme parte de mi objeto social ni de mi actividad preponderante. Si yo contrato a alguien que no cumple esos requisitos, va a ser un agravante para las infracciones fiscales. Es decir, si por alguna cuestión la autoridad me revisa y me determina una multa porque yo estoy utilizando ese gasto que no debe utilizar, pues podría aumentarse la multa, ¿sí?, de manera considerable. Vamos a suponer un ejemplo, porque en el Código Fiscal hay muchísimas multas. Vamos a suponer que por alguna omisión de algún pago provisional nos ponen una multa de 2,600 pesos. Cuando hay un agravante de esa infracción en materia de derecho, pues, en materia legal, cuando hay un agravante, se aumenta la pena hasta el máximo, se puede aumentar hasta el máximo, ¿sí? Entonces, es importante que tenga en cuenta esta situación y también lo complicado de utilizar servicios de alguien que no cumple los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, si yo utilizo a alguien, a un tercero, contrato a un tercero que me brinda servicios que están dentro de mi objeto social, también en materia de defraudación fiscal podría determinarse un delito calificado. Es decir, la pena que está establecido ahí en el Código Fiscal se podrá aumentar. Recuerda, esta pena ya es corpórea, ¿sí? Los delitos de materia fiscal pueden tener consecuencias, sanciones corpóreas, que vaya usted o vayamos a la cárcel. Repito, no es de asustarse, pero sí tener precaución, y este delito, la pena pudiera aumentarse a la media, ¿no? Esos son cálculos que hacen los abogados. No hay que meternos en eso, pero recuerde, a partir de esta reforma, y esto en materia fiscal, 1 de agosto, materia fiscal, va a tener su vigencia, va a iniciar su vigencia. ¿Sí? Entonces, para que tenga usted cuidado. Para la cuestión del contratista, es decir, aquel que proporciona servicios, vamos a decirle especializados, bueno, en materia del IMSS, si no presenta los avisos correspondientes, ahí lo tenemos, puede llegar a tener una multa de 44,810 pesos hasta 179,240 pesos. ¿Sí? Y en materia de impuestos sobre la ley de impuesto sobre la renta, también puede llegar a tener una multa de 150,000 a 300,000 pesos. ¿Por qué? Por no proporcionar la información al contratante. ¿Qué información? Ya lo decíamos aquí, el registro, los pagos, las cuotas y el pago del IVA. ¿Sí? Entonces, hay multas, hay sanciones tanto para el contratante como para el contratista. ¿Sí? Entonces, téngalo usted en cuenta. Básicamente eso es la reforma, en cuestión de no profundizar, cuestiones técnicas que a lo mejor, repito, tendrá que ver con su asesor de confianza, ¿sí? Para los amigos de ACMAR, deberían acercarse a su asesor de confianza. Para nuestros clientes, pues en breve, aquí esté en esta situación, los estaremos contactando, ¿no? Entonces, recomendaciones: acercarse a su asesor de confianza. Sí, es importante ahí que usted se acerque a su asesor de confianza, que platique con él, vean qué camino seguir. Segundo punto de recomendación, pues verificar el objeto social o la actividad preponderante. Repito, tomar su acta constitutiva, verificar qué servicios puede estar usted recibiendo de algún tercero y qué servicio no lo puede estar haciendo, para que de manera preventiva vea qué camino seguir. Yo mencionaba al principio de nuestra plática que hay 90 días, podría decirse un periodo de gracia para regularizar algunas situaciones, solamente que hay que ver ahí a partir de cuándo inicia. Hay plazos que inician los 90 días a partir de la entrada en vigor. Hay otro plazo de 90 días que inicia a partir de la entrada en vigor o de la publicación del reglamento que va a emitir la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, para que estén al pendiente, ¿sí? Es provechoso esos 90 días. También hay que ponderar alguna opción de sustitución patronal, ¿no? Recordemos que hay una figura dentro de la Ley Federal del Trabajo donde yo
puedo sustituir a algún patrón que tenga trabajadores.